Lo que más ha impresionado fue la castración de que hizo una persona a un hombre. Solo se envuelve en el órgano de él. Pero, ¿qué hay sobre mi abuso? Sobre el abuso de que una mujer tuvo que llegar al punto de hacer lo que pasó. Quien habla en este video es Lorena Bobbitt. Y esta fue una de sus declaraciones públicas tras saltar a la fama por una acción sin precedentes que signó para siempre su destino y que conmocionó al mundo entero. Este caso que te invitamos a ver hasta el final ocurrió en 1993, cuando se pensaba que un esposo no abusaba sexualmente de su esposa, sino que ejercía sus derechos conyugales. Sin embargo, ella planteó un debate totalmente distinto, que hasta el día de hoy se mantiene. Unos a favor, otros en contra, pero nadie es indiferente. El caso de Lorena Leonor Bobbitt. Las huellas, los rastros, los indicios y las evidencias ayudan a los investigadores a resolver los crímenes. El pasado de la víctima y del victimario nos ayudan a comprender su comportamiento. Todo esto forma parte del expediente criminal. Y aquí te lo presento. Soy Ángel y te doy la bienvenida a este canal. Antes de empezar con el video, recuerda suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que suba algo nuevo. Tampoco se te olvide al terminar dejarnos tu me gusta. Sin nada más que agregar, acompáñame a conocer todos los detalles de este expediente criminal. Lorena Leonor Gallo nació en Bucay, Ecuador, el 18 de junio de 1970. Siendo aún muy pequeña, se mudó con su familia a Venezuela. Vivió en Caracas, la capital, junto a sus padres hasta los 18 años. Después de concluir la escuela secundaria, la chica viajó a Estados Unidos. Aquella joven migrante rápidamente se deslumbró por todas las posibilidades que ofrecía Estados Unidos. De inmediato comenzó a acariciar el popularmente conocido sueño americano. Yana Bisutti, amiga de la madre de Lorena, fue quien la recibió y le dio cobijo. En muy poco tiempo se convirtió en una más de la familia. Yana era muy estricta y educaba a sus hijas con mucha disciplina. Lorena también debía cumplir con todas las reglas de la casa, además de sus responsabilidades como niñera del hijo menor de Yana. Una tarea que la mujer correspondía con un pago bastante razonable. Lorena estaba decidida a permanecer en Estados Unidos, pero para ello debía regularizar su situación como migrante. Yana colaboró con ella y así logró obtener una visa de estudiante que le permitía permanecer de manera regular en el país. Fue entonces cuando la jovencita decidió aprender todo lo relacionado con el oficio de manicurista. De esta forma podría mejorar su estatus, tener mejores ingresos y continuar creciendo y desarrollándose. Yana era dueña de un salón de belleza y fue justamente allí donde Lorena comenzó a poner en práctica todo cuanto iba aprendiendo en materia para el cuidado de las manos y las uñas. Tenía muy presente el ejemplo de sus padres. Ambos eran grandes trabajadores y la educaron para que supiera cómo progresar de manera honesta. En esa temporada inicial, Lorena compartía sus jornadas entre la casa de Yana y sus responsabilidades en el salón de belleza. Finalmente, después de varios meses de trabajo duro, llegó la primera noche de entretenimiento. La joven se pasó casi todo ese día hablando con sus amigas sobre el lugar al que irían a divertirse. Cuando comenzó a caer la tarde, el entusiasmo reinaba en la casa, mientras todas se arreglaban para salir. Mientras tanto, Yana les daba instrucciones precisas sobre el comportamiento que deberían tener dentro del lugar al que irían. Además, aprovechó para recordarles que tendrían que regresar puntuales a casa.
Lorena estaba muy contenta. Le hacía mucha ilusión esa primera noche de esparcimiento. Por su mente pasaban toda clase de ideas, y de vez en cuando, alguna de manera particular, disparaba un pequeño susto que se reflejaba en su estómago. Tenía unas expectativas muy elevadas, y aunque no lo sabía aún, esa noche cambiaría todo el curso de su vida. Después de pasearse por varias opciones, seleccionó el atuendo que luciría, y finalmente, el reloj marcó la hora de salir. Jana de nuevo les recordó que tenían que estar en casa de regreso antes de las 12. Las chicas respondieron a coro con un sí extendido. Entre risas cómplices, se despidieron y luego se fueron. Cuando llegaron al lugar que habían seleccionado, Lorena estaba completamente deslumbrada. Había pasado largas horas imaginándose cómo sería estar allí, y cuando finalmente entró, todo excedía lo que había imaginado. El ambiente, el mobiliario, la decoración, las instalaciones en general, todo le resultaba tan hermoso como emocionante. En varios momentos se preguntó si en aquel lugar estaría el hombre de su vida, esa otra mitad con la que compartiría el resto de su existencia. No tenía manera de imaginar que el destino respondería rápidamente a sus inquietudes. Lorena estaba hablando y riendo con sus amigas. De pronto, un joven se acercó saludando y repitiendo «hola» una y otra vez. Insistió alzando la voz por encima del volumen de la música hasta que Lorena lo escuchó. Volteó rápidamente y entonces lo vio. Quedó impactada con la presencia de aquel chico alto y delgado, pero de contextura fuerte, de tez blanca y ojos verdes. Se sintió atraída prácticamente de inmediato. Se trataba de John Wayne Bobbitt, originario de Buffalo, cerca de las cataratas del Niágara, en el estado de Nueva York, Estados Unidos. John nació el 23 de marzo de 1967. A los 3 años, él y sus 2 hermanos quedaron bajo el cuidado de sus tíos. Su madre había sufrido un colapso nervioso y no estaba en condiciones mentales ni emocionales para cuidar de John y sus hermanos. Evidentemente, John era muy pequeño para recordarlo, pero aquel fue el primer y más terrible de los rechazos que sufrió en su vida. E inevitablemente marcó también su destino. Los tíos de John eran muy religiosos, asistían todos los domingos a misa y trataban de hacer de todos ellos unas personas de bien. Como sucede con todas las familias, de vez en cuando ocurría alguna pelea, pero en general la relación era muy buena e incluso los primos se trataban como hermanos. Cuando John alcanzó su adolescencia, eligió la vida militar y finalmente ingresó en la infantería de marina. Aquel era un régimen muy estricto y de gran disciplina. También tenía que tener todo muy limpio y acatar al pie de la letra las órdenes de sus superiores. La formación familiar, los días en la armada y todo el entrenamiento para hacer frente a situaciones difíciles fueron moldeando el carácter de John. Cuando vio a Lorena aquella noche en el baile, quedó cautivado por su belleza exótica. Sus rasgos resaltaban por encima de otras chicas del lugar. Como si se tratara de un ejercicio militar, John fue tras su objetivo. Una de sus amigas animó a Lorena para que compartiera con él, pero le advirtió que no se olvidara que tenían que regresar a casa antes de las 12. Estuvieron juntos el resto de la velada y John, galante, le comentó que le parecía muy llamativo su color de piel y le impresionaban sus ojos. Ella correspondió el gesto con algunos halagos y le contó que sus rasgos particulares provenían de la herencia genética de sus abuelos. Mientras él le contó sobre la academia militar, sus aventuras de joven y los detalles de cómo ingresó en la infantería de marina, ella le relató su historia de migración de Ecuador a Venezuela y de allí a Estados Unidos. Entre uno y otro baile, de charla en charla,
las horas de aquella noche se esfumaron y llegó el momento de la despedida. Antes de decirse adiós, John le pidió a Lorena su número telefónico. La joven le confesó que le daba pena darle el número de la casa en la que estaba. John estaba decidido a conquistarla. Le dijo que se las arreglaría para contactarla y que estuviera pendiente porque él la llamaría pronto. La noche terminó con esa promesa y se dijeron adiós. Después de esa noche especial, las chicas regresaron a casa puntuales, según lo acordado con Jana. En su cama, Lorena pensaba en John. Estaba convencida de que nunca más sabría de él, o al menos decidió creer eso. Repasando las tareas que tendría que realizar a partir de la mañana siguiente, se quedó profundamente dormida. Para su sorpresa, al día siguiente de conocerse, en las primeras horas de la noche, Lorena recibió la llamada de John y no lo podía creer. En esa primera llamada, él le dejó muy claro que quería que se siguieran viendo y deseaba que se conocieran más. Lorena fue muy firme al explicarle que tenía ciertas reglas que cumplir, comenzando porque no habría manera de que la dejaran salir sola con él. Entonces el acuerdo fue que en cada cita estaría al menos una de las hijas de Jana acompañándola. De esta forma los jóvenes se vieron algunas veces más. Finalmente, llegó el día de la invitación formal a cenar en casa. Después de la comida, como era de esperarse, se dio el momento de la gran conversación. Jana aprovechó la ocasión para fijar los límites y dejar claras las normas para el cortejo. Al mismo tiempo, le hizo saber a John que Lorena estaba bajo su responsabilidad, rol que además se tomaba muy en serio. Y por ello le pedía la máxima colaboración a ambos. Les suplicó que no la fueran a defraudar. Durante la conversación, John aprovechó para manifestar que sus intenciones eran buenas y pretendía llevar una relación seria y formal con Lorena. Finalmente, Jana concluyó la charla comentándole que bajo esas condiciones sería siempre bienvenido, que a partir de ese momento sería como uno más de la familia y que esa también sería su casa. La formación que recibió John por parte de sus tíos, sus prácticas religiosas y el entrenamiento militar le permitieron cumplir a cabalidad con las normativas de la casa. Se comportó siempre como un verdadero caballero y muy rápidamente se ganó la confianza de Lorena, de Jana y de sus hijas. Después de un poco más de 10 meses de relación, John, convencido de que quería pasar el resto de su vida al lado de la exótica joven, le dio una enorme sorpresa a Lorena. Lo que había comenzado como un divertido día de piscina se convirtió en una celebración de compromiso. John le pidió a Lorena que se casara con él. Ella, prácticamente sin salir de su asombro y completamente invadida por la emoción del momento, aceptó. Desde muy chica, Lorena había acariciado el sueño de encontrar a su príncipe azul, construir un hogar y formar una familia. El 18 de junio de 1989, se unieron en matrimonio en una modesta celebración doble, pues ese día ella cumplía 19 años. Él tenía tan solo 22. Se juraron amor para toda la vida y disfrutaron de una hermosa ceremonia, a pesar de que no pudieron asistir los padres de los dos. Desde ese momento adoptó el apellido de su marido y fue conocida como Lorena Bobbitt. Aunque la celebración no fue como Lorena la había soñado, estaba convencida de que había tomado la decisión correcta y que avanzaba a paso firme hacia su autonomía, madurez e independencia. Se sentía fortalecida al lado de John. Realmente creía que juntos podrían alcanzar todo lo que se propusieran. Cuando regresaron de la luna de miel, se residenciaron en Manassas, una apacible ciudad ubicada en el norte de Virginia. Esta localidad es popularmente conocida por el Parque Nacional del Campo de Batalla de Manassas,
que conmemora dos importantes enfrentamientos de la Guerra Civil estadounidense en 1861 y 1862. Es un sitio histórico y culturalmente significativo para los norteamericanos. Las primeras semanas de matrimonio, como era de esperarse, iban muy bien. Eran un verdadero idilio. Por eso, para Lorena fue muy sorpresivo y desagradable aquel primer episodio en el que John le reclamó algo de una manera realmente grosera. El incómodo episodio comenzó porque le sirvió un plato de sopa y él consideró que estaba fría. Pero además le pareció que aquello era razón suficiente para tildarla de india, expresándose de manera despectiva sobre la herencia indígena de Lorena. La calificó de estúpida y además la señaló porque, según él, ella no sabía cocinar. A pesar del mal momento, Lorena trató de explicarle que él era el responsable porque no llegó a tiempo y la sopa se enfrió. John reaccionó aún más violento y ofensivo. De la peor manera posible, le dijo a su esposa que cuando él hablara, ella debía mantenerse callada. Lorena trató de ponerle un freno a la situación. Quiso apelar al buen juicio de su marido y le dijo que no era forma de tratarla. Además le recordó que ella era su esposa y que merecía respeto. Lo que comenzó como una discusión fue escalando de manera violenta. Los insultos dieron paso a los gritos. La violencia verbal se convirtió en agresión física. Completamente ofuscados, John y Lorena intercambiaron algunos manotazos. Fue verdaderamente penosa y lamentable toda aquella escena. Después de unos pocos minutos, por fortuna, ambos lograron calmarse. Y John le pidió a Lorena que lo perdonara. Trató de explicarle a su esposa que había tenido un mal día y le juró que nunca más volvería a pasar algo similar. Tristemente, no son pocos los casos en donde se comprueba que hay ciertos límites que no deben cruzarse. John no solo incumplió una y otra vez aquel juramento, sino que los episodios de maltrato y violencia se fueron agravando. De hecho, comenzaron a trascender los muros de la residencia de los Bobbitt, y comenzó a ser algo público y notorio que el hogar del matrimonio no tenía paz. Él era cada vez más agresivo, y ella más sumisa. Lorena parecía resistir como el acero cada episodio de maltrato. Era incapaz de salir del más terrible de los laberintos. En un abrir y cerrar de ojos pasaron 3 años. Conforme fue llegando cada nuevo aniversario, aquella pareja que un día se casó en una modesta ceremonia se iba desdibujando. Con el paso del tiempo, John fue cercenando la vida de Lorena. Le disgustaba todo lo que ella hacía. Nada le parecía bien. Tampoco quería que ella compartiera con sus amigas, mucho menos si se trataba de amigos. Lorena tenía que salir del trabajo e irse directo a casa. Para el año 1993, muchos episodios desagradables habían pasado. Amigos cercanos al matrimonio trataban de orientar a la chica, bien porque ella les había contado lo que sucedía, o porque habían sido testigos de algún momento tenso y se atrevían a hacerle alguna sugerencia. Unos y otros le advertían sobre lo peligrosa que se había vuelto su relación. Trataban de explicarle que había algo derivado en algo que no era sano. Querían prevenirla porque podía ocurrir algo peor. En medio de este contexto de violencia, el viernes 18 de junio de 1993, Lorena cumplía 23 años, y además los esposos Bobbitt arribaron a los 4 años de casados. Pero poco o nada quedaba de la feliz pareja que se unió en matrimonio en 1989. La tarde del miércoles 23 de junio de aquel año 1993, John se encontró con Robert Johnson, uno de sus mejores amigos de Buffalo.
Ambos decidieron iniciar juntos un recorrido por diferentes bares y divertirse como acostumbraban cuando eran más jóvenes. Lorena estaba sola en casa. Aprovechó para organizar algunas cosas y atender otros asuntos de su hogar. Finalmente decidió irse a su habitación. Se acostó a leer un rato y se durmió. Esa noche, ninguno de los habitantes de la tranquila población de Manassas siquiera podía imaginar lo que estaba por ocurrir. En casa de los Bobbitt, un episodio más de violencia daría a uno de los casos más mediáticos que trascendió las fronteras estadounidenses y le dio la vuelta al mundo. La quietud de la noche fue interrumpida por el fuerte sonido de un portazo con el que John despertó a Lorena. Ella no tuvo tiempo de reaccionar. Apenas alcanzaba a entender lo que estaba pasando, cuando el hombre se abalanzó sobre ella, prácticamente le arrancó la ropa, a pesar de que ella se resistía y le pedía que la dejara tranquila. John estaba decidido a tener relaciones con su esposa, aun si eso implicaba forzarla. Lorena luchó y trató de resistirse, pero finalmente se impuso él, con fuerza y violencia. Ella no quería, pero poco importaba. John abusó de Lorena, y no era la primera vez. He seemed to be very stimulated, excited by violence. He forced me into sex. He told me that that kind of sexual forced sex excited him, and I would just cry. Como ocurrió en otras ocasiones, tras lograr su objetivo, se quedó profundamente dormido. Pocos minutos después, Lorena se levantó de la cama y se dirigió a la cocina. Quería tomar agua. Mientras bebía del vaso, fijó su mirada en uno de los objetos filosos de la cocina. La hoja era larga y de un plateado muy brillante. El mango rojo, delgado, fácil de manipular. Sin pensar soltó el vaso, tomó el arma blanca, regresó hasta la habitación conyugal y encontró a John tal y como lo había dejado, plácidamente dormido. El episodio terrible de aquella noche no fue muy distinto de los demás. Toda la situación había ocurrido en las mismas circunstancias en las que otras veces John había abusado de Lorena. El maltrato, la violencia, la fuerza, todo igual. La única diferencia es que esa sería la última. La joven mujer estaba decidida a hacer algo para que tal atrocidad no ocurriera nunca más. I picked up the knife and I went back to the bedroom. I took the sheets off and I couldn't. La mujer levantó la sábana con la que se cubría a su marido y agresor. Tomó su miembro con una de las manos y con la otra realizó un corte tan fulminante como preciso. El grito de John estremeció a todo el vecindario, mientras que Lorena corría a toda prisa para huir de la casa. Se subió a su vehículo y un rastro de gotas rojas reveló su recorrido. Encendió el motor, aceleró y se fue a toda velocidad con la idea de escapar para siempre de aquella pesadilla. Recorrió varias cuadras y recobró un poco la cordura cuando un semáforo en rojo la obligó a detener su marcha. Cuando quiso retomar nuevamente su recorrido, se dio cuenta de que algo en su mano no le permitía maniobrar el volante para girar. Era que aún aprisionaba la parte del miembro de su marido que había cortado. En ese preciso momento tomó dimensión de lo que había sucedido. Entró en pánico y se sorprendió de su propia reacción. Espantada por todo lo sucedido, sacó su mano por la ventana para deshacerse de aquello que en ese momento era el símbolo de una y todas las humillaciones que sufrió. Continuó manejando por las calles de Manassas
y aceleró en dirección a la casa de Jana, donde tocó la puerta desesperadamente. Después de algunos minutos, Jana consiguió que se calmara y contara lo sucedido. Ante la gravedad de los hechos, optaron por llamar a la policía. Paralelamente, John tomó la sábana de la cama y presionó con fuerza, tratando de detener la hemorragia. Tenía miedo de perder la vida. Corrió hasta la habitación de huéspedes, despertó a Robert y le pidió que lo llevara al Hospital Príncipe William, que era el más cercano. Cuando ingresaron al área de urgencias, John reveló la herida que tenía, y a pesar de que el equipo de médicos y paramédicos era experimentado, la escena los sorprendió por completo. Decidieron contactar al Dr. James Sin, urólogo y microcirujano experto, y al cirujano plástico David Berman. Al llegar al hospital, los especialistas evaluaron la situación e indicaron que necesitaban la parte cortada del miembro de John para iniciar la operación. El equipo de la policía trabajaba en la escena de los hechos e intentaba encontrar la parte faltante. Otros oficiales se trasladaron hasta la casa de Jana para interrogar a Lorena. De acuerdo con las fuentes policiales, cuando comenzaron a conversar con Lorena, la mujer se apresuró a contar la relación abusiva y los innumerables episodios en los que él la forzó para que tuvieran relaciones. Hasta que, esa noche, ella perdió los estribos. Luego les dijo la ubicación aproximada en la que había lanzado la parte amputada, cerca de una tienda de conveniencia. Varios agentes se trasladaron al sitio y hallaron en un jardín lo que andaban buscando. Uno de los policías entró en la tienda y pidió un recipiente con hielo. Como una broma cruel del destino, la parte faltante del miembro de John fue trasladada al hospital en una caja de hot dogs o salchichas, y la imagen le dio la vuelta al mundo. Cerca de aquel lugar también se encontró el objeto filoso usado por Lorena. Ella quedó detenida de manera preventiva en la sede de la policía local, mientras que las autoridades iniciaban formalmente las investigaciones del caso. Una y otra vez Lorena se refirió a los años de horror que vivió junto a John, pero afirmó que ella hizo lo que hizo sin pensar. No fue algo premeditado, sino que se dio al calor de la última terrible agresión. Les explicó a los investigadores que existían denuncias previas y que seguramente podrían encontrar las constancias de las diferentes llamadas que la policía atendió por episodios de violencia doméstica. De acuerdo con algunas estadísticas de aquel momento, dentro de los Estados Unidos, ocurrieron cerca de 1 millón de casos de abuso sexual en 1990, de los cuales solo cerca de 100,000 fueron reportados. Un secreto a voces recorría las calles del país. Muchas mujeres eran víctimas de hombres abusadores, pero pocas se atrevían a denunciar el hecho ante las autoridades. En la mayoría de los casos, sobre todo en aquel momento, se revictimizaba a la víctima. Por una u otra razón, la mujer que había sido agredida era responsable. Había hecho algo para provocar esa situación. Tristemente, el caso de Lorena no fue muy distinto. A medida que los medios difundían los detalles de lo sucedido, comenzaron a elevarse las primeras voces que cuestionaban los motivos expresados por Lorena, afirmando que la relación había sido extremadamente desproporcionada. Otras personas la apoyaban y consideraban que había llegado a ese punto tras soportar muchas agresiones. John también se ganó el apoyo de algunos sectores, sobre todo del lado masculino. Argumentaban que habría una reacción en cadena y que otras mujeres verían en ella un ejemplo a seguir. En todo caso, lo ocurrido con la pareja Bobbitt marcó un antes y un después, sobre todo en materia de violencia de género. La operación de reimplantación de John, que duró un poco más de 9 horas y fue todo un éxito, también se convirtió en un referente del avance de la medicina. Durante los primeros días después del violento episodio, también como una ironía del destino,
Lorena y John estuvieron relativamente cerca el uno del otro, internados en el mismo hospital. El 5 de agosto de 1993 comenzaron 2 procesos judiciales. En uno se juzgaba a Lorena por el corte hecho a su marido, y en el otro se acusaba a John por los repetidos episodios de abuso y agresión en contra de su esposa. La mirada de los medios de comunicación seguía con detenimiento el desarrollo de ambos juicios. Algunos hombres con un historial por malos tratos y abusos se preguntaban si podría sucederles lo mismo a ellos, mientras que otras mujeres sometidas a situaciones similares se sintieron representadas en cierto modo por Lorena. Durante el juicio que se desarrolló en su contra, Lorena aportó múltiples detalles de la situación crítica que padeció durante sus 4 años de matrimonio con John. Describió cómo fue sometida a diferentes formas de maltrato, abusos y agresiones de todo tipo. Incluso reveló que en diferentes ocasiones John hizo alarde de sus infidelidades. Entre lágrimas y visiblemente afectada, Lorena recordó que su esposo casi le quita la vida. La mujer relató ante todos los presentes en el juicio que John la tomó fuertemente por el cuello y comenzó a apretar con fuerza. Estuvo a punto de perder el conocimiento. Every time that he was mad at me, he said, "Once a Marine is always a Marine." I remember one time I was laying in the floor. He was actually choking me, and I was crying, and I couldn't breathe. Uno de los momentos más emotivos fue cuando Lorena narró lo que ocurrió cuando ella quedó embarazada. A pesar de la violencia que había en el lugar, siempre había deseado ser mamá. De la manera más cruel, John le dijo que ella no era capaz de hacerse cargo de un hijo y la presionó para que se sometiera a un procedimiento para interrumpir la gestación. He said that I would not be able to raise a child for some reason. I said, I think I will be a wonderful mother. Conforme avanzó el proceso legal, Lorena habló de los problemas que tenían como pareja, muchos de ellos relacionados con el hecho de que John no tenía estabilidad financiera. Sus ingresos eran pocos e irregulares, y lo poco que ganaba lo gastaba en el consumo de bebidas alcohólicas. Además, con frecuencia le quitaba el dinero a Lorena, quien en gran medida era la que cargaba con la responsabilidad de cubrir los gastos en el hogar. Para ese momento, buena parte de las dudas en torno a la relación de Lorena y John habían sido despejadas. Tanto la fiscalía como la defensa coincidían en que había una buena cantidad de pruebas de la conducta abusiva de John en contra de su esposa, lo que sin duda alguna generaba un clima de tensión que podía dar paso a terribles desenlaces como el que ocurrió. Los peritos de ambas partes aseguraron que los maltratos psicológicos, emocionales y físicos eran evidentes, y lograron establecer que para el momento en el que le hizo el polémico corte a su esposo, ella vivía en un estado de pánico constante. La estrategia de la defensa enfatizó que la acción se originó por una mezcla de locura temporal en combinación con defensa propia. Eso constituía lo que se conoce como un impulso irresistible, sustentado en el historial y patrón de violencia con los que lidiaba Lorena. Blair Howard, uno de los abogados defensores, alegó que después de años de agresiones, Lorena se acostumbró a actuar de forma mecánica y respondió a aquel último ataque de su esposo atendiendo a sus instintos más primitivos de supervivencia y decidió actuar en medio de un episodio postraumático. En paralelo se llevaba a cabo el juicio contra John, quien dio múltiples versiones de lo que había sucedido aquella noche. Afirmó en varias ocasiones que no tuvo relaciones con su esposa, a pesar de que ella había intentado seducirlo y juguetear con él, pues estaba demasiado cansado y solo quería dormir.
En otro momento reconoció que sí habían tenido intimidad, pero que él estuvo prácticamente dormido durante todo el encuentro. Básicamente, John rechazó todas las acusaciones, pero en todas las ocasiones en las que fue interrogado, cayó en contradicciones. No fue capaz de presentar una defensa sólida y creíble. Luego de 3 meses, en noviembre de 1993, John fue absuelto del cargo de agresión sexual marital. Todos los miembros del jurado, que estaba conformado por 9 mujeres y 3 hombres, estuvieron de acuerdo con ese fallo de manera unánime. Alrededor de 2 meses después, el 22 de enero de 1994, Lorena fue declarada inocente de todos los cargos en su contra por atacar a su marido. Luego de más de 7 horas de deliberación, el jurado consideró que al momento de cometer el hecho, la mujer había sufrido un trastorno mental transitorio como consecuencia de un trauma severo. Por esta razón, era imposible que pudiese considerarse penalmente imputable y capaz de responder por sus actos. El juez a cargo del juicio en contra de Lorena ordenó que fuera recluida en el Hospital Estatal Central de Petersburg para que recibiera un tratamiento adecuado y además para que fuese evaluada por diferentes especialistas. Debería permanecer allí por un espacio de 45 días, según lo establecido en una de las leyes estatales. Tras ser dada de alta en marzo de 1994, concedió una entrevista al noticiero de la cadena ABC. Entre otras cosas, aprovechó el espacio para asegurar que tanto ella como John habían sido víctimas de una situación muy trágica. En contraste, John se consideraba la única víctima, y cuando hablaba con los medios, afirmaba que estaba completamente en desacuerdo con el fallo del jurado en relación con su esposa. No podía creer que ella no hubiese recibido un castigo por lo que hizo. La calificó de codiciosa, egoísta y testaruda. En 1995, la pareja Bobbitt obtuvo el divorcio, pero la fama y las miradas de la tribuna pública estaban muy lejos de detenerse. Poco tiempo después, John se vio envuelto en nuevos episodios de violencia doméstica y de hecho fue denunciado en varias ocasiones, hasta que lo juzgaron y lo hallaron culpable de una serie de cargos por agresiones en contra de su prometida Christina Elliott, y lo sentenciaron a pasar 15 días en la cárcel. Él dijo que no era culpable y que en todo caso su única responsabilidad era no tener buen ojo para escoger a sus parejas. En otro confuso episodio, también fue condenado por su participación en un robo de ropa en una tienda por un monto superior a $50,000 en ropa. Se defendió tanto de los cargos por agresión como de la acusación de robo, con el argumento de que se estaban aprovechando de él porque era una persona famosa y querían obtener algunos beneficios a costa suya. Por su parte, Lorena se las arregló para retomar su vida poco a poco. Continuó trabajando como manicurista y comenzó a estudiar para incursionar en el mundo del maquillaje. Sin embargo, también pensaba de manera constante en usar la experiencia de todo lo que le sucedió para transformarla en algo positivo y útil para los demás. Entretanto, John aprovechó la fama que adquirió y decidió sacarle provecho a todo lo sucedido, asumiendo el rol de sujeto simpático que tomó su propia experiencia como si se tratara de un chiste. Realizó varias giras por el país, concedió entrevistas e incluso se le vio con varias conejitas de Playboy. Se las arregló para codearse con grandes artistas para ir haciendo a un lado la imagen de hombre violento, bebedor y abusivo. En 2007, Lorena se animó a crear una fundación para acompañar a las víctimas de abuso y violencia doméstica. Era la forma perfecta de utilizar su nombre y su experiencia para el beneficio de otras personas. La vagoneta roja de Lorena, en inglés Lorena's Red Wagon, fue el nombre que le dio a esta organización y además asumió el compromiso de conseguir recursos para su funcionamiento.
propuso realizar diferentes campañas a favor de mujeres y sus hijos víctimas de estos delitos con el propósito de que recibieran ayuda psicológica y social. John llegó a conformar un grupo musical llamado The Several Parts, que podría traducirse como Las Distintas Partes, un nombre que evidentemente tiene un guiño vinculado con el corte que sufrió. También estuvo en un programa de radio polémico y muy popular del conocido locutor Howard Stern, donde dio detalles de sus progresos y la recuperación de su famosa operación. Decidido a sacar el máximo beneficio de lo que le ocurrió, John logró un contrato por $1 millón con la productora de películas para adultos Leisure Time y realizó un largometraje titulado John Wayne Bobbitt, Sin Cortes. Posteriormente probó suerte como luchador y humorista en Las Vegas, pero no le fue muy bien. Así terminó trabajando en el área de la construcción y también como conductor de camiones. En abril de 2009, Lorena recibió una oferta para aparecer en el programa de Oprah Winfrey y la aceptó, pero le explicó a los productores que no estaba interesada en conversar con John. Sin embargo, poco después ambos aparecieron juntos por primera vez en el programa The Insider, traducido como El Informante y transmitido por la cadena CBS. Los exesposos no se veían desde el divorcio en 1995 y lo hicieron en ese programa en mayo de 2009. Durante esa aparición en el show, John aprovechó para disculparse con Lorena por todo lo que le hizo durante el matrimonio. Por su parte, ella relató que si bien era cierto que no se habían visto luego de su separación, John se mantuvo todos esos años enviando mensajes telefónicos, tarjetas y flores de San Valentín. Incluso se atrevió a afirmar que su exesposo aún la amaba. Otra de las apariciones en medios de gran importancia fue la entrevista que Lorena le concedió al programa Despierta América del canal Univisión en 2014. Para ese momento ya se había casado nuevamente y era madre de una niña de 8 años. Una vez más se refirió al terrible historial de violencia del que fue víctima y que la llevó a cometer aquel ataque en contra de quien era su esposo. Afirmó sentirse arrepentida y aseguró que en otras circunstancias jamás habría actuado así. Anticipándose a cualquier chiste de mal gusto, aseguró que su nuevo esposo dormía tranquilo a su lado, al igual que ella, pues ambos mantenían unos lazos sólidos apoyados en el manto del amor y del respeto. Asimismo, Lorena contó que continuaba con las dos actividades que tanto le apasionaban. Primero como estilista de belleza y también al frente de su fundación. Adelantó que además de contribuir con las mujeres víctimas de maltrato, pronto construirían un albergue para su protección. Tenía la idea de ofrecerles un espacio seguro en donde ellas y sus hijos pudieran permanecer tranquilos. También en 2014, John tuvo un accidente de tránsito de cierta gravedad y se le fracturaron varias vértebras. Luego de su recuperación, solicitó el beneficio de incapacidad y se lo aprobaron. Lorena continuaba acompañando a quienes sufrían violencia, desmontando los mitos que por años habían naturalizado los episodios de agresión dentro del hogar. Usando su apellido de soltera, le cambió el nombre a su iniciativa, que desde entonces pasó a llamarse Lorena Gallo Foundation, la Fundación de Lorena Gallo. Tenía muy claro el objetivo, según indicó en diversas entrevistas. La tarea era promover la concientización, así como intervenir y colaborar con la prevención de la violencia doméstica. De igual forma, ofrecería una red de servicios de apoyo y espacios seguros para que las personas afectadas pudieran intercambiar sus experiencias, aprender a combatir el estigma, empoderarse para superar las secuelas del abuso y formarse para cultivar relaciones verdaderamente sanas en el futuro. En 2018, a 25 años de los hechos, la historia de John y Lorena volvió a cubrirse con interés por los medios de comunicación. El diario The New York Times
publicó una importante entrevista a Lorena en el marco de ese aniversario, en la cual ella confesó con dolor que había sido objeto de burlas desde aquella noche en los años 90 y calificó esta situación de cruel, pues se estaban burlando de su sufrimiento. Por su parte, una vez más, John fue noticia en 2019, por un hecho que los medios amarillistas aprovecharon para hacer una cruel analogía. El hombre sufrió una infección de gran importancia y tuvieron que amputarle el dedo gordo del pie derecho. Por esa misma época, concedió una entrevista exclusiva a la periodista Amy Robach, de la cadena ABC. Durante ese espacio, John acusó a su exesposa de ser una mujer interesada, que solo quería estar con él para resolver su problema con la visa de estudiante que estaba próxima a vencerse. Según él, prácticamente se vio obligado a casarse, y que no había sido como lo había contado Lorena. Él no le pidió matrimonio. Reconoció que hacia el final de su matrimonio, Lorena cubría la mayoría de los gastos en vista de que contaba con buenos ingresos, y eso contribuyó a que su relación fuese más tensa. Negó haber abusado de su esposa, y la acusó de golpearlo varias veces. Se refirió a Lorena como una mujer celosa y posesiva. She got upset with it, if anybody talked to me. Any girl or some girl, I looked in a girl's direction, she would get mad. She punched you. Yes. En torno al divorcio, el hombre dijo que Lorena era católica y no quería divorciarse, pues lo consideraba un fracaso. Y según su nueva versión, su esposa lo mutiló porque él le había dicho que la dejaría. La periodista aprovechó la oportunidad para referirse al embarazo interrumpido de Lorena. John se justificó argumentando que consideraba que no estaban preparados para ello. Una vez más afirmó que él no creía que ella pudiera ser madre, y por ello decidió que lo mejor era esperar. Tenían una relación muy tormentosa, discutían con demasiada frecuencia, y cuando las peleas escalaban, se denunciaban mutuamente ante las autoridades. Responded to complaints of domestic violence at their residence about half a dozen times in the past few years. En 2020, Lorena Gallo concedió una entrevista a un medio televisivo argentino, a través de Internet. En el especial pudo observarse a una mujer madura y aplomada, con el cabello rubio, muy distinta a aquella joven más impetuosa. Dijo que tomó una terrible experiencia y la transformó en algo positivo. Para finales de 2022, una vez más el caso de Lorena y John Bobbitt volvió a la palestra. En esa oportunidad, gracias al documental estrenado en la plataforma Amazon Prime, cuando estaban cerca de cumplirse 30 años de lo sucedido. El trágico final de la relación entre John y Lorena inspiró canciones, novelas, películas y documentales. Nadie podía reaccionar con indiferencia ante lo que sucedió. Y aunque ella no ha sido la única en tomar ese tipo de represalia, sí ha sido la más famosa, pues se le consideró no responsable de sus actos debido al estrés sostenido al que estuvo sometida. Otros casos similares se han conocido a lo largo de los años. En abril de 2008, una doctora de Pakistán le hizo un corte en el miembro al hombre con el que engañaba a su marido. Decidió atacar a su amante porque él pensaba casarse con otra. En Argentina, una mujer sorprendió a su esposo mientras dormía en enero de 2011 y lo atacó con un instrumento filoso en sus partes íntimas. En julio de ese mismo año, Catherine Q. Becker drogó a su esposo, lo ató a la cama y después lo hirió con un arma blanca. Ella fue un paso más allá, pues la parte que extrajo del pene la arrojó en una trituradora de basura. El 5 de octubre de 2017 ocurrió un hecho parecido en Colombia. Una mujer vio a su esposo con una joven en el parque del pueblo y días antes le había encontrado una fotografía de la misma chica en su celular, sin nada de ropa.
Celosa y decidida a darle una lección a su marido, lo sedujo y en un descuido cortó sus genitales usando un bisturí. A diferencia de lo que ocurrió con Lorena, todas las mujeres involucradas en estos casos fueron detenidas, acusadas, juzgadas y condenadas. Con el paso de los años, John terminó mudándose de Manassas. Se residenció en Las Vegas y comenzó a perseguir el famoso Tesoro Fenn, supuestamente escondido en las montañas rocosas. Combina esta afición con el trabajo en la construcción y a veces también conduce camiones. Por su parte, Lorena continuó con su trabajo como estilista, pero además, desde su fundación, impulsa todos los temas relacionados con la violencia doméstica. Desarrolla charlas en escuelas y diferentes organizaciones públicas con interés especial dentro de la comunidad latina, con la premisa de que las agresiones no distinguen edad, raza o género. Y bueno, querido oyente, hasta aquí el caso de hoy. Te espero en otra entrega para que juntos analicemos todos los detalles de los más terribles crímenes de la historia. Nos vemos hasta el otro expediente criminal. ¡Adiós!